día de hoy vamos a trabajar en lo que es presentar a ustedes los resultados del estudio que hemos hecho. El estudio que hemos hecho se divide en dos grandes partes. Una es el ajuste de las cadenas de El Salvador, Guatemala y Honduras, y otra es el inventario, la caracterización de prácticas e innovaciones sostenibles, innovadoras, que se están utilizando en estos tres países. Me corresponde a mí entonces ahorita presentarles los avances que hemos hecho sobre la actualización de la cadena de valor. Para esto vamos a tener varios materiales, vamos a tener la presentación. Cada uno de ustedes tiene en sus carpetas el mapa de la cadena de cada país y también la caracterización de las prácticas, o sea, el rojo el 4. Entonces, de un lado tiene el mapa y del otro lado tiene las prácticas sostenibles que hemos encontrado. Además, la coordinación del evento les envió a todos ustedes en forma digital los informes de cada país, ¿verdad? Sí. Les enviaron el informe, el borrador del informe que corresponde a cada uno de esos países. ¿Por qué se los enviaron? Porque si alguno de ustedes encuentra algo que necesitamos cambiar, es solamente escribirme y vamos a hacer los ajustes que ustedes nos sugieren. ¿Todos recibieron los informes de sus países? Sí, sí. Sí, nadie me ha escrito. Nadie me ha escrito. No, pero esto. No digo yo, espero su... ¿Qué pasa? Impreso y lo voy a leer. Es un comercial, se aceptan comentarios. Sugerencias son bienvenidas. Bueno, entonces cuando hablamos de cacao, yo quiero siempre decir cacao Centroamérica. En este caso estamos enfocados en 3 países, pero no debemos olvidar que somos parte de una región, ¿verdad? Donde desde Panamá, Costa Rica, Nicaragua, obviamente Honduras, Belice y todo Guatemala y El Salvador producen cacao en Centroamérica. ¿Okay? ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, para hacer este estudio de actualización de la cadena, nosotros desarrollamos primero bueno, aquí lo que les estoy presentando es lo que vamos a ver cómo hicimos el trabajo, vamos a ver los resultados de las cadenas, algunas observaciones que tienen que ver con los 3 países y luego vamos a tener un espacio para aporte de ustedes. En cualquier momento, si tienen un bienvenido John, ¿cómo está? John es representante de El Salvador, lo presento de una vez porque él es representante de la empresa de transformación secundaria en El Salvador. Ok. Me quedé pensando que eso va a quedar grabado, pero así es. Vamos a ver las observaciones y aportes de los participantes. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Aquí. Una parte que no pasa. ¿Cómo era esa cosa que no se mira? Sí. Entonces, primero hicimos una revisión bibliográfica de la información que había de cada país, muy poca información de los países. Algunos países que son muy afortunados tienen, como en El Salvador, un estudio de 2012, el CBI hizo unos estudios en 2012, pero Guatemala, por ejemplo, tiene sus estudios que se hicieron en el 2009. Por lo menos cosas que están publicadas, que fácilmente se pueden accesar por la web o por que alguien te pase un estudio. Hicimos el trabajo para Guatemala y El Salvador. Eduardo Sáez fue el que estuvo colaborando. Para Honduras, APROCACAO
fue la institución que hizo todas las entrevistas, trabajo de campo. Para hacer las entrevistas desarrollamos un protocolo para hacer la entrevista en cada uno de los eslabones, ¿verdad? Entonces tenemos un eslabón para productores, que lo hicimos con la gente que trabajaba en asistencia técnica. Hicimos para cada uno de los otros eslabones para transformación primaria y secundaria. Muchos de ustedes fueron entonces entrevistados en ese proceso, ¿verdad? Aplicamos también cuestionarios, por ejemplo, para grupos focales. Hicimos un taller nacional, en el que creo que casi todos los que están aquí presentes estuvieron en ese taller, en donde también presentamos la información. Como era un proceso un poco rápido, por ejemplo, en El Salvador no tuvimos tiempo de entrevistar a todas las personas antes del taller, pero en el taller actualizamos la información, hicimos cita con los que faltaban para actualizar la información. Y lo mismo pasó con los otros países, ¿verdad? En Guatemala y en Honduras. Luego del taller todavía se hicieron más entrevistas, ¿ok? Luego de que tuvimos entonces toda la información, tratamos de actualizar los mapas de cadena, y eso es lo que voy a pasar ahorita. Si alguien tiene algo que decir, levanta la mano, hace la pregunta. Vamos a empezar con Guatemala, ¿sí? Ustedes tienen los mapas y también los tenemos el póster que vamos a ver. Entonces, ¿qué vamos a observar de Guatemala? Vamos a observar en el nivel de insumos que ya hay una serie de organizaciones con capacidades, ya porque tienen bancos de germoplasma que están reproduciendo plantas, ya sea por semilla, varetas o plantas injectadas. Pero digamos ya tenemos en Costa Sur una cantidad importante, ¿verdad? En Alta Verapaz. Aquí yo tuve un error en el momento que no sabía dónde estaba Choice Management. No sabía si era en Alta Verapaz o en esos dos. Entonces ahí lo dejé solito. Vemos una cantidad de fincas importantes, fincas medianas, y una cantidad importante de organizaciones de productores en las dos grandes regiones que tenemos, ¿verdad? Y una cantidad de productores independientes no organizados que están ahí, que son, digamos, para Guatemala también el mayor porcentaje. Eso se ve igual en Honduras, y en El Salvador es un poquito diferente, ahora la vamos a ver, pero una semejanza que podría decir es que en Honduras y en Guatemala el porcentaje mayor de productores son los productores no organizados o que no están en algún grupo asociativo. Está entrando un nuevo personaje, digamos un nuevo actor, que es Fede Covera, que empezó a actuar en Cacao en los últimos años. Y bueno, los otros actores como Fray Domingo de Vico, ¿verdad? Que es una institución de educación que trabaja en todos los eslabones, porque ellos llegan hasta tener su chocolate que conectan al mercado nacional, ¿verdad? Entonces ellos están en todos los eslabones. A nivel de comercialización vemos muy importante una actuación de intermediarios, ¿verdad? Que ahorita ya tenemos definido las regiones donde están, que antes en la última actualización que habíamos hecho no los habíamos podido caracterizar, pero entonces hay una cantidad importante de intermediarios. La mayoría del cacao de Guatemala, pues, casi todo, va a través de intermediarios. Las organizaciones de productores no venden su cacao en forma conjunta, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, las fincas medianas que ya se conectan directamente con chocolateras, como la Grecia, la Granada, ¿verdad? Que ya viene de la producción mediana hacia chocolateras. Tenemos la producción que puede ir a través de intermediarios, y de intermediarios a chocolates artesanales, que es algo que hace especial, digamos, y diferente a Guatemala, porque tenemos una gran
oportunidad con todo lo que es la producción artesanal de chocolate para taza y chocolate de postre, ¿okay? Que también se conectan a nivel para mercado nacional. Yo también pondría, digamos, se exportan también porque en todo el aeropuerto tienes todas las tiendas venden chocolates, entonces se exportan a través de los turistas, ¿no? Y hay una buena conexión ya con mercado internacional de grano. Con Dalashua tiene ahí un acuerdo que está vendiendo ya grano al mercado internacional. ¿Semi-industrial? Son chocolateras industriales. No es industrial. No, digamos, voy. Voy a tratar de aclarar y si no, entonces les paso la palabra para que me ayuden a colaborar, ¿verdad? Estos, digamos, la Grecia, Granada, producen chocolates de taza, chocolates de, digamos, de postre, voy a decir yo para entendernos, en la barra de chocolate o el chocolatito que comemos en forma comercial, industrial, digamos, de grandes cantidades. Hay otras conectadas aquí como la Zurich, aunque ellos están importando más, pero hay otras que producen también otro tipo de chocolate más artesanal. Ahora voy a pasar la palabra a Molineado, que nos va a hacer una explicación. Gracias, Marilyn. No, sí, el punto de arriba, verdaderamente ellos son productores de chocolate. La única diferencia que tienen con los chocolates artesanales es que el artesanal utiliza solo hasta cierto proceso, maquinaria, para su producción. Por ejemplo, el artesanal utiliza tueste y molienda primaria, y luego sobre ese tipo de molino que utilizan muy especial, ahí hacen su mezcla y su formulación del producto final. Los demás tienen una línea de producción hasta chocolate, o lo que le llamamos producción ya sea de productos semielaborados o de sucedáneos. Entonces es una línea mucho más completa. Esa es la diferencia. Por cierto, no aparecen varios nombres ahí, un montón que no aparecen en la de arriba. Tal vez solo para hacer la diferencia, chocolate artesanal se le puede decir en la cultura guatemalteca la de chocolate de taza, y que está confundido que, por ejemplo, Zurich, la vez Sharp, ellos producen chocolate gourmet. Sin embargo, ellos casi utilizan semi-elaborados de otros países. Podríamos decir tal vez alguno o dos que estén trabajando gourmet ahorita, pero en baja escala. Y ellos son los que consumen menos cacao, que lo que son el chocolate artesanal, que es de taza, es el que está consumiendo la mayoría de cacao en el país. Sí, por eso los grupos están separados aquí, ¿verdad? Aquí tenemos todos los grupos de chocolate artesanal que están constituidos por Asichok y Chocolate Imperial, Doña Pancha, La Vienesa, Fernandos, ¿verdad? Y aquí estos que son un chocolate más, ¿cómo le diríamos? Porque hay chocolates más comerciales. Sí, aunque la Zurich tal vez habría que darle su. Ok. Si nos hace falta gente, ¿verdad? Actores, yo les agradezco que anoten ahí, y más tardito voy a pasar con mis papeles para que me pasen la información de quién falta para incluirla, ¿ok? Igual para cada uno de los países. Ok. La otra parte sería un poco de números, ¿verdad? Que tienen que ver con eso. Ya vi que no los vemos bien, ustedes lo tienen en papel. Los números están aquí, digamos, más o menos en cuanto a cuántos viveros al precio de la planta, de 8 a 10 quetzales. En estos viveros trabajan hombres generalmente, ¿verdad? En cuanto a calidad, la Causac tiene 70 clones, la Fundación La Schwab 6 clones, por ahí Domingo 46. Hay nuevas áreas desde Svesmac,
¿verdad? En cuanto a producción, hay algunos datos, ¿verdad? En cuanto a promedios de área que van de 0.20 hectáreas hasta 4 hectáreas. En Costa Sur, luego de 15 a 120 hectáreas las empresas medianas. Algunos productores que ya están, digamos, aquí aparecen los productores que están en asociaciones, ¿verdad? Que están más secante, ¿no? 154 socios, Aproca 30, información que tenemos de Tuneca, Aproca, Propetén. Tenemos una producción estimada que va de 341, que sería más o menos 20 quintales en Aproca, y un volumen más o menos de 1.500 toneladas a nivel de producción. Un precio nacional que va de 3.38 más o menos por kilogramos. Y bueno, siempre hemos tratado de evidenciar lo que es el género, entonces tenemos que las mujeres principalmente se encargan de la cosecha y el quebrado de las mazorcas en ese lado. Estamos hablando de totales de Guatemala, ¿ah? Totales. Vi una mano allá. Sí, sí, sí. Entonces, para un poquito. Sí, esa información dice que más, y está más o menos a nivel de pequeños productores, que en las fincas de pequeños productores, generalmente, la colaboración de las mujeres se da en la cosecha. Por lo menos eso es lo que las entrevistas, ¿verdad? Lo que venía del campo. Una preguntita. Yo no sé cuál es el problema de la mano de obra de las mujeres. Ellos pueden hacer casi todo. No, simplemente aquí estamos caracterizando. Digamos, de la información que tuvimos, preguntábamos cuál es el aporte, la colaboración de las mujeres en ese eslabón, y la mayoría respondió que el trabajo que hacían las mujeres era el de cosecha y fermentación, digamos, en algunos casos. Pero sí hay que aclarar entonces que sería para familias productores, y que en empresas medianas ya no hay ese aporte. Ok, en acopio, realmente acopio tenemos pocos acopiadores. Fedecovera ya inició un trabajo, Fray Domingo está copiando, la Fundación Ashua está copiando, ADAC está copiando, pero son pocas, digamos, las empresas o organizaciones asociativas que hacen la función de acopio en Guatemala, o sea que compran ya sea en baba o seco y lo acopian y hacen algún tipo de transformación. La mayoría se vende cacao seco, fermentado o lavado, pero ya hecho el trabajo en finca, tanto en fincas pequeñas como medianas. Hay algo bien importante en esta caracterización que se hizo de Guatemala. Creo que hay una dosis muy alta, digamos, de las dos grandes regiones productoras de cacao en Guatemala, que es la de Verapaces y la región de Suchitepeques. Pero creo que hace falta información de la tercera región, que ocupa alrededor de un 25% de la producción, un 20%, es el área de la parte baja de San Marcos. Hablamos de Nuevo Progreso, Malacatán, Ayutla, esas Catarinas, San Marcos, y ahí hay productores y tumbador, exacto. Sí hay alguna información, pero muy escueta, y es importante, digamos, llegar un poquito más abajo, o definir, concretizarla un poco más, no solamente a nivel de productores, sino también a nivel de comercializadores, porque básicamente la mayor cantidad de esa producción que se da en esas áreas se va para el lado de México, exactamente. Okay, muy bien, lo vamos a tomar en cuenta. Solo una consulta. ¿La mayoría de ese cacao es fermentado o solo lavado? Porque hay que mencionar lavado. Lo que producen, ¿es todo fermentado o un porcentaje fermentado? No, sí. 50-50. Más Casi. en transformación primaria, ¿verdad? Entonces tenemos
bueno, más o menos lo mismo que la copia, son más o menos las mismas organizaciones que se encargan de la transformación primaria y bueno, hay más o menos 3.000 familias productoras. No se tiene un registro nacional que nos pueda decir tanta cantidad, ¿verdad? Lo hemos hecho más bien con las entrevistas. Y bueno, aquí dice que hay poca participación de mujeres en organizaciones, o sea, en las juntas directivas o en puestos importantes hay poca participación de mujeres. En cuanto a... Sí, en la junta directiva de nosotros hay 2 mujeres, de la vicepresidente, que no está hoy acá, que es Astrid Ortiz, la ingeniera Astrid Ortiz. O sea, nosotros sí hemos tenido experiencia de poder tener dentro de la directiva a varias personas. No sé si es en el tema de transformación primaria, porque cuando hablas de juntas directivas, ¿estás hablando de solo ese sector o estás hablando del país? Estoy hablando del promedio general de lo que nos dijeron las organizaciones. O sea, si son 2 de 7, todavía no llegas al 50%. Con todo respeto, digamos que ahorita estamos buscando que la participación de las mujeres sea 50-50 y muchas de las leyes están queriendo eso. Entonces, en general, a los encuestados se les dijo cómo es la participación de mujeres en su organización y ellos respondieron, realmente es muy baja. Entonces, digamos, es el promedio de las respuestas de la gente. Yo vi una mano. Sí, en el caso de la transformación, por ejemplo, en la región de Quetzaltenango, ahí no se produce cacao, pero tenemos un alto volumen porque las estadísticas es de que el chocolate de taza es trabajado por el promedio de 100 familias y de ellas la mayoría son de mujeres, pero mujeres que están totalmente en la indiferencia de asociarse, agremiarse o incluso que se les conozca, ¿verdad? Incluso históricamente estaba arraigado de una manera cultural de que ese trabajo era de mujeres, ¿verdad? Porque los hombres estaban con otro arte y oficio. Entonces ahí hay un buen número, yo diría que hasta del 90 o 95% de participación de mujeres y de familias ocultas. Sí, es que aquí dice, la mayoría de personas que se dedican a la elaboración de chocolate artesanal son mujeres. Esa es, digamos, la respuesta del promedio. Ok, en transformación secundaria, que sería todo lo que tiene que ver con productos que ya llegan al casa, al consumidor final, con chocolate, chocolate artesanal, etcétera, etcétera. Entonces, algunos volúmenes fue muy difícil conseguir este tipo de datos porque cuando entrevistamos a empresas, realmente volumen, costo, precio, son muy sensitivos, digamos. Disculpe, solo con la consulta, no sé si usted lo mencionó, pero tal vez nos gustaría saber cómo fueron los criterios para elegir a los encuestados, o más o menos cuál fue el criterio para la encuesta, ¿verdad? Sí. Partimos de una base de datos de contactos que teníamos cuando estuvimos en los talleres y se levantó un listado, se le pidió a las personas entrevistar actores en cada uno de los eslabones, ¿verdad? Dependiendo del país y de lo que teníamos de muestra ahí, digamos, más o menos el 50% de la gente que estuviera en los eslabones. Y luego en el taller, cuando se vino a hacer el taller nacional, pues ahí se hizo otra, como decir, quién falta, con quién nos podemos coordinar, y se hizo otras entrevistas. Básicamente fue así el proceso. A ver, como le dije, hay pocas organizaciones que hacen el acopio. De estas, algunas han desarrollado sus estructuras en forma, digamos, empresarial y propia, como lo de Fray Domingo del Pico, y Fundalashua ha tenido ayuda de la colaboración, de cooperación. Bueno, Fray Domingo también. Hay algunos proyectos en Alta Verapaz que establecieron centros de acopio, y entiendo que, bueno, estuvieron un tiempo inactivos, pero que ahorita se están reactivando, ¿verdad? Esos centros de acopio. Pero realmente es escaso, digamos, la infraestructura de acopio para centralizar la fermentación y el secado.
bastante limitado en Guatemala. ¿Okay? La otra parte sería de proveedores de transformación secundaria. Volúmenes aquí, digamos, tenemos esta foto está más o menos así como los actores, nos falta, pero están más o menos actores y algunos datos de volumen. Cuando fuimos a preguntar precios o costos, fue muy difícil. Creo que habría que hacer un estudio ya diferenciado, tal vez con 2 o 3 organizaciones o algo así, para levantar información detallada. Pero más o menos tenemos aquí que hay una importación importante de cacao, tenemos pocos volúmenes de algunas empresas, alguna exportación, ¿verdad?, de cacao también, y tenemos que a nivel artesanal son las mujeres que hacen los chocolates. A nivel de proveedores de servicios, tenemos que existe una única certificadora en Guatemala que está trabajando en cacao, que es BCS. Tenemos algo de transporte aduanal y local y aduana. Y a nivel de lo que habíamos visto de proveedores de servicios en asistencia técnica, bueno, tenemos los actores ahí, Agespor, UCN, Fundasistemas, Cati, Fray Domingo, Fundanachuá. En servicios de organización y desarrollo empresarial, el MAG, Agespor, Fundanachuá, Fundasistemas, Crecer. En educación tenemos acciones de la FAUSAC, ¿verdad?, del Consuroc, y de Fray Domingo, que también ya es universidad. Y servicios financieros, algunos bancos, así como el MAGA y el CONADEA. Ustedes van a ver más adelante que en Guatemala realmente tenemos un gran desarrollo empresarial a nivel privado y poca cooperación internacional, pero lo van a ver comparado con los otros países. Si tienen algo aquí de la foto que haga de la información que tuvimos, digamos, solamente BCS está trabajando con una empresa en cacao. Hay muchas certificadoras, digamos, Guatemala en lo que es café es otro mundo, ¿verdad? Hay muchísimas certificadoras, pero en cacao, por lo menos de las respuestas, solo una empresa dijo que tenía trabajo con BCS. No sé si alguno de ustedes tiene otra idea, Ok, voy a ir un poco más rápido porque me estoy comiendo todo el tiempo. Y como soy la facilitadora, no tengo nadie excepto que me acaba de hacer ojitos. Ok, Honduras. Ahora sí, entonces vamos a todos Honduras. Honduras es tres regiones productores, ¿verdad? El norte, el Atlántico y el ancho. Más o menos tenemos los mismos proveedores de servicios. En Honduras se ha innovado mucho y realmente hay mucha producción de plantas injertadas. Ahora me decía Aníbal, tenemos como 1.500 nuevas hectáreas establecidas con plantas injertadas en los últimos 3 años. Tenemos organizaciones de productores, ¿verdad?, y productores independientes, siendo que el porcentaje de productores independientes también es mayor al porcentaje de productores asociados o afiliados a alguna empresa. Ya hay algunas iniciativas de organizaciones que están haciendo el acopio y la transformación primaria, o sea que ya tienen centros de acopio en los cuales están comprando el cacao a sus asociados y están fermentando y secando. Básicamente eso se debe a una relación con Chocolate Salva, ¿verdad? El resto va fermentado o lavado a nivel de intermediarios, ¿sí?, que van a mercado nacional o a mercado internacional. Algunas empresas como la finca Las Marías y la finca Patricia van ya directamente a mercado internacional. Sí, Marilyn, una aclaración. Ahí en insumos reportan como áreas productoras norte, Atlántico y Olancho. Norte y Atlántico es lo mismo, yo diría se ha incorporado últimamente la zona occidental, centro del océano, que es Santa Cruz de Yohoa. Entonces la podemos englobar como la parte occidental.
Exactamente. Bueno, pero está en el noroccidental. Recuerden que el premio que ganó Honduras ahorita por calidad viene de productores de Occidente. ¿Verdad? Habría que agregarlo ahí, porque norte y Atlántico es la misma. Bueno, esa fue la división que hicimos en el taller, entonces les voy a pedir que Honduras nos ayuden. Haroldo, lo que pasa es que cuando se puso así es por los comités regionales de la cadena, entonces queremos que los comités estén integrados así, pero si lo ponemos como región, yo estoy de acuerdo contigo, pero lo tenemos que poner como la región del comité, que ellos van a pertenecer a ese comité, no lo vamos a poner como que está allá en el centro, porque realmente sería el centro. Sí, sí. Ok. Entonces, bueno, la parte de producción, la parte de acopio, ya tenemos empresas asociativas que hacen el acopio y la transformación primaria. A nivel de comercialización, tenemos un actor muy importante que ha promovido la producción orgánica en el país, que es Chocolates Alba. Y también tenemos una serie importantísima de intermediarios, ¿verdad? Que compran el cacao. Tenemos un actor como la FIA que está exactamente en todos los eslabones. Y tenemos a nivel de transformación secundaria, yo podría decir que empresas pequeñas, iniciativas de chocolates artesanales que están iniciándose, que están en la red de mujeres que trabaja Suyapa algunas, ¿verdad? Está llegando la empresa Chocolates del Caribe, pero todavía no estamos transformando, ¿verdad? Ya casi. Ayer empezaron. ¿Verdad? Pero digamos la parte de industria alimenticia, de elaboración de chocolates en Honduras es bastante pobre, pequeña. Bueno, ok. Ahora veamos la diferencia un poco en números. Don Haroldo, disculpe. Sí, María Carmen, estaba viendo en producción en la zona de Olancho, no aparece Mopagui. Y Mopagui está sembrando cacao desde hace unos 20 años atrás. Mopagui queda en la Mosquita hondureña. En el Atlántico tendría que estar. Olacho. En el Atlántico, sí. Sí, en el Atlántico no la veo. Ahí está, Fabio. Ah, ¿no está? El rol de 25 personas. No lo pusimos, pero ahí me están llevando los apuntes, entonces. ¿Y usted lo revisó otra vez? Lo revisamos bastante veces, pero así pasa. Gracias, don Haroldo. Muchas gracias. Entonces ya respondimos. Como en la ONG y la asociación es Camucaya y Caguán. Entonces sí está bien. Ok. Siguiente. A nivel de datos, digamos en producción tenemos más o menos 4.400 hectáreas, un promedio de 1.5 hectáreas por productor. 499 hectáreas se han rehabilitado en los últimos años, más o menos 3.400 productores, 2.200 en producción, 1.200 áreas en nuevas. Tenemos un volumen aproximado de 1.100 toneladas, de las cuales, fíjense que 448 están a través de productores organizados y 600 y resto a través de intermediarios se van para Guatemala, para El Salvador, México también. ¿Qué más? Finca Patricia y la finca de la CIA producen 52 toneladas, una productividad de 270, un costo de producción de 8 lempiras, precio de venta 8 lempiras, ¿verdad? Si digamos que el costo de producción que fue declarado fue de 7.86 y el precio de venta en finca es 8 lempiras en bajo y 17.19 al intermediario. Aquí también declararon que las mujeres trabajan en la cosecha y en el quebrado de mazorcas.
20.50. 20.50. Acopio. Tenemos 1.100 toneladas que luego pasan a la comercialización también. Bueno, tenemos ahí más o menos dividido el acopio. Ahorita en este momento las organizaciones están con 208 toneladas. Ajá. Bueno, tenemos otros datos ahí importantes, como igual en algunos lugares no nos declararon sus datos, pero a nivel de comercialización, 1.100 toneladas. Los precios, ¿verdad? Estos son los costos de administración y transporte. Las organizaciones dicen que tienen un costo más o menos de 6 lempiras, pero los intermediarios tienen no, según ellos no es una lempira, ¿no? El costo de administración y transporte. El precio de compra, las organizaciones compran a 36 calidad B, a 36 calidad a 24 calidad B, y los intermediarios entre 18 y 22. Aquí participan poco las mujeres. Sí, tenemos que pasar todo a dólares y también. Deja el precio de, en este caso, mentira, pero las tasas de cambio. Hay que pasar a dólares y a kilos también. Sí. Porque si no te das una. Que sea eso procesarlo aquí. Ok. Vamos a ver todo en en el sistema del país, y para generalizar va a ir todo en kilos y hectáreas y dólares. Y el kilo es 2 puntos. Además, El Salvador ya tiene dólares. Sí, muy bien. Ahora veamos, voy a brincarme rápidamente a esta parte de proveedores de servicios. Ustedes pueden ver en la diferencia anterior, hay una cantidad importante de organizaciones dando asistencia técnica, ¿verdad? Y también de organizaciones que están colaborando ya sea con la parte de investigación, de financiamiento o empresas directamente de cooperación. O sea, tenemos a Helvetas, tenemos a Lutheran, tenemos a UICN, tenemos a, digamos, como organizaciones internacionales, Becoma, Swiss Contact, estoy buscando de cooperación, USTA, ACTI con un proyecto de $1 millón por año para la reactivación del sector. Entonces es una acción importante para Honduras. Yo preguntaría aquí para los hondureños, ¿hay algo que tenemos que ajustar? Cada uno de sus países tiene digamos, el informe completo, ¿verdad? Entonces cualquier comentario será muy bien recibido. Marina, ahí hablan de 7 libras. Y a nivel de transformación secundaria, los datos que tenemos son de la empresa artesanal Chocolate, solamente. Ahí para ver la inconsistencia que aparecen con los datos, es la realidad de las organizaciones. O sea, se compra la baba a ese precio, aspirando la organización vender a 36, pero la calidad A. Lo que sucede es que todavía un alto volumen se queda en calidad B. Entonces, prácticamente o salís con los cortos o perdés. O sea que casi que están perdiendo, porque le hicimos Sí. los números. No, de hecho se está perdiendo. O sea, se está haciendo como una inversión de un proceso de aprendizaje que está resultando bastante caro todavía. Ok. Igual, si Ryan por ahí me lo pasan ahora, lo pasan a Eduardo, cualquier comentario para buscarlo. Pasamos a El Salvador. ¿Okay? En El Salvador vamos a ver a nivel de cada uno de los eslabones, las empresas y organizaciones, digamos medianas, como la cooperativa de los Quizalcos, como la Hacienda La Carrera o como Escacao, están trabajando en todos los eslabones de la cadena hasta transformación casi secundaria. ¿Sí?
existen algunos productores, fincas, entre pequeñas y medianas, que también se encargan de la transformación primaria. Básicamente, digamos, tenemos como empresas estas, más aquí los 12 centros de desarrollo de producción que están iniciando, ¿verdad?, con la producción de cacao. Cada uno de ellos, digamos, estas 3 empresas tienen su solución para lo que es insumos y plantas, o sea, ellas mismas se autoabastecen, digámoslo así, de los insumos, tienen sus bancos de germoplasma, tienen sus viveros, ¿verdad? Han pedido y comprado asistencia técnica y material de germoplasma de la FIA y de ACEPRA, que es de Honduras, pero la mayoría entonces producen sus plantas, producen sus abonos, ¿verdad? Sí. Digamos, ACEPRA le da asistencia técnica a la carrera y Escacao le da asistencia técnica, vende plantas a las fincas medianas. Luego tenemos entonces que estas fincas se ligan directamente a intermediarios, la mayoría, ¿verdad?, van a intermediarios, y algunos van directamente a las empresas ya de transformación secundaria, como son las chocolateras. Aquí tenemos la industria chocolatera, MEVE, Proinca, FACEMA, o se conectan, por ejemplo, directamente, como la hacienda de la carrera se conecta directamente con Chocolates Shaws, para la venta de grano. Aquí estamos hablando, todo es grano. Creo que sería oportuno aclarar allí en Escacao. Dice que han establecido 200 manzanas de cacao y tienen 40 clones de cacao, pero orientados a cacao fino. Yo creo que en Centroamérica ellos son vanguardistas en este aspecto. Sí, en el texto está, pero lo podemos agregar aquí. No hay. Añadir un poco. Gracias, don Orlando. También tenemos la colaboración, ya que aquí está. Al principio nos ayudó con material genético la finca de la Amistad, y la otra finca que nos mandaba don Jorge, que está cerca, no me acuerdo el nombre. ¿Perdón? La Dorada y la Amistad también tuvimos material. Los 40 clones o 44 que tenemos ahorita se han venido de Costa Rica. La mayoría de los mejores clones que tenían en Costa Rica, los mejores clones que tenía don Haroldo, que nos ha ayudado bastante, y otros que hemos conseguido en el área. De eso, solo en la línea de cacao fino de Roma. Muy bien. Y bueno, toda esta producción se conecta directamente al mercado nacional, al mercado internacional, y viene una buena importación, ¿verdad?, a las industrias chocolateras de Honduras, Nicaragua y Guatemala. Por eso tenemos que hacer negocios aquí, ¿verdad? Estamos los productores y los principales importadores o exportadores, dependiendo de en qué rol estoy. ¿Ok? ¿Alguna observación de El Salvador? Tal vez un dato. En El Salvador no aparecíamos hace 5 años en ninguna estadística. Prácticamente lo ven poco acá porque es reciente eso. El fin de Escacao, yo hablando como Escacao, fue renacer el cultivo de cacao en El Salvador. Hace 5 o 7 años no aparecíamos en estadística, solo en una, la hacienda más grande de Centroamérica, que es La Carrera, pero estaba prácticamente abandonada. Creo que ahí se volvió loco Wilber Phillips, porque es el único lugar que encontró Munilia. Cuando lo llevamos parecía niño en Disneylandia, viendo Munilia por todos lados, pero es la única finca que tiene Munilia en El Salvador. Sé que se ve poco porque estamos comenzando, pero hemos ido a conseguir la tecnología no solo de Centroamérica, también hemos traído bastante de Sudamérica, de Perú, Venezuela, Colombia, y ahí hemos traído esa tecnología para adaptarla. Y la otra parte, digamos, un poco de información. Tenemos a nivel de insumos, bueno, como lo vimos ahorita, ahora entonces una producción importante en las fincas de plantas injertadas, ¿verdad? Algunas fincas ya dicen, bueno, yo tengo X números de clones, produzco tantas plantas por hectárea. A nivel de producción estamos hablando de áreas mayores a 2 hectáreas. Bueno, ya lo dijo
la Hacienda La Carrera con 240 manzanas. Productores, ahí tenemos un poquito de mujeres productoras también. Tenemos una producción promedio de 9 quintales por manzana, 584 kilogramos por hectárea. El país, según el estudio del año pasado, tiene unos 264 toneladas. Y bueno, ahí están los precios promedios. Y igual dice que las mujeres apoyan cosecha y quebrado de mazorcas. A nivel de acopio y transformación, entonces son las empresas, como les dije, que hacían la transformación y los volúmenes que están ahí. A nivel de comercialización, todo se queda a nivel local, ¿verdad? A nivel nacional. No tuvimos mucho reporte de costos. Tenemos algunos precios aquí. A nivel de intermediarios, de 2.75 a 3.30, dependiendo del tamaño del grano. Y a nivel de transformación secundaria, es uno de los países que también tiene mayor industria de cacao. Bueno, requieren 1.000 toneladas por año. Entonces, pónganse vivo, ¿verdad? Hay que comprar más. En el caso de mujeres, en el caso de cacao, los mejores resultados en injertos los hemos tenido con mujeres, los mejores pegues. Cacao da cursos constantes a sus socios y a sus fincas en injertos y promovemos la mujer. Tienen una diferencia, pero bien marcada con el caso de hombre. O sea, estamos tratando de eso y la polinización manual, que también ya empezamos con mujeres. O sea, esas dos cosas para lo de la mujer. Lo del asunto de las importaciones, a mis amigos centroamericanos que dependen mucho de las exportaciones a El Salvador, llámese Nicaragua, llámense ustedes aquí en Guatemala y llámense Honduras, les sugerimos bien humildemente que vayan mejorando la calidad para el mercado de exportación fuera del área de Centroamérica. Los proyectos que vienen a El Salvador son proyectos grandes y ya no se van a importar esas 1.000 toneladas que importamos de estos países de Centroamérica. O sea, ustedes tienen ese mercado tal vez para 4 o 5 años más. De ahí eso se va a sembrar en El Salvador en proyectos grandes, entonces les puede afectar acá si no empiezan a cambiar calidad. Se los dije a los nicaragüenses y se asustaron, pero les dije, tienen 3 o 4 años para ir cambiando un poquito más en calidad, porque si viven y han vivido muchas de las fincas de lo que llega a El Salvador, eso creo que va a cambiar a un mediano plazo. Solamente comentar un poquito del proyecto que estamos desarrollando con CRS y comentarles de que estamos iniciando en la zona, en la región de los Izalas, que nosotros la conocemos como el occidente del país, especialmente el departamento de Sonsonate, y se están habilitando fincas antiguas que tienen cacao, pero que tienen cacao con una distancia o una densidad bastante mala. Por eso es la producción que tenemos. La producción es bien baja, 9 hectáreas por manzana, porque a veces en una manzana encontramos nada más unos 100 árboles de cacao, o menos incluso. Esas son las fincas que se están habilitando. Otras plantaciones son nuevas, se han llevado clones, tenemos el banco de germoplasma, pero uno de los datos interesantes es de que nosotros estamos arrancando desde abajo, pero tratando de incluir toda la cadena productiva. Tenemos en la cadena ya con proyecto los productores, tenemos los transformadores, los comercializadores, incluso estamos trabajando a nivel municipal con mesas municipales en las que se incluyen actores principales como las alcaldías, las ONG que trabajan adentro, para ver qué actores o qué propuestas se pueden tomar por municipio. Arriba de eso tenemos mesas, o vamos a desarrollar mesas intermunicipales o departamentales con todos los actores que tengan que ver, como gobernaciones departamentales, incluso la Presidencia de la República, que nos va a apoyar en algunas partes, y todo eso como parte de una propuesta más grande. En la región se está diseñando, se está creando una prueba piloto de lo que se va a replicar en todo el país, el proyecto grande que usted decía. Entonces queremos que la región sea como la prueba piloto de lo que se va a replicar en todo el país. Pero sí estamos teniendo bases interesantes y estamos trabajando desde todos los niveles, con pequeños productores hasta grandes productores. En promedio un productor tiene 1 hectárea, entonces calculamos que estamos sembrando hoy por hoy 100 hectáreas. Esperamos llegar más o menos como a 1000 manzanas con promedio como proyecto. Excelente. Voy a avanzar un poco. Algunas observaciones, bueno, estábamos viendo el problema de germoplasma, ¿verdad? En cuanto a calidad y cantidad, algunos tienen calidad pero no tienen cantidad, otros tienen cantidad pero no tienen calidad, pero sí hay un interesante, digamos,
número de producción de plantas en los países, ¿verdad? Honduras va ahí ganando, pero obviamente por el proyecto de ACI. Vemos variaciones entre promedio de área por hectárea entre los productores, rendimientos, volúmenes entre países, precios. Bueno, aquí lo vamos a arreglar. Yo estaba esperando que llegara don Aníbal para que me ayudara con el cambio. Acopio. Es interesante ver entonces que casi, digamos, en Honduras tenemos 17 organizaciones que ya están haciendo acopio. En El Salvador 2, digamos, estoy hablando de acopio por medio de organizaciones, pero muchas de las fincas todas hacen el acopio, ¿verdad? En la mayoría son fincas y productores que están haciendo pues acopio, fermentación o lavado y secado. Comercialización, tenemos algunos volúmenes aquí. Guatemala no tenemos un dato de cuánto se está comercializando en total. Algunos precios, ¿verdad?, que vimos. Transformación secundaria, lo que les decía, ¿verdad? Países como Guatemala con mucho más desarrollo, El Salvador y Honduras con mucho menos desarrollo en cuanto a transformación secundaria. Algunas observaciones. Vemos que hay más acciones promovidas por la cooperación internacional en Honduras y en El Salvador. En Guatemala cada vez menos, vemos, ¿verdad? En Honduras tenemos un número mayor de proveedores de servicios, 14, en Guatemala 10, en El Salvador 8, o sea, organizaciones que pueden dar asistencia técnica o financiamiento o algo así. Un mayor dinamismo en la industria chocolatera en El Salvador y Guatemala. Se observaron en los países avances en cuanto a alianzas, contratos o interés en satisfacer las necesidades de los clientes en algunos eslabones. O sea, no podemos decir que tenemos cadenas de valor en nuestros países, sino que estamos caminando hacia eso. Y, por ejemplo, yo daría a Chocolates Alba como ejemplo, porque ellos establecen un contrato, establecen precios, hay cooperación para poder generar el producto final, que es el que Chocolate quiere en las calidades que Chocolates Alba quiere, ¿verdad? Pero en el resto de los países no estamos observando eso. Estamos observando, digamos, la mayoría de cacao en manos de intermediarios, sin muchos estándares de calidad. Vemos que cada vez más llegan empresas medianas y grandes a los países y que se están reactivando, o sea, el interés por cacao en, digamos, empresas ya un poquito más grandes. En los 3 países los intermediarios manejan todo el porcentaje más importante de la producción. Son un actor importante que en muchos casos se ha mantenido al margen. La asociatividad a nivel de familias productoras es débil. Honduras inicia en los últimos años la transformación primaria con cooperativas y la venta de grano fermentado. De los 3 países, digamos, es una innovación. Sin embargo, tanto las organizaciones en Honduras como en Guatemala bueno, El Salvador tiene menos organizaciones, pero son organizaciones que se forman, pero no han llegado a niveles más empresariales. O sea, como les decía, en Guatemala ninguna de ellas está acopiando cacao y vendiéndolo, ¿verdad? En Honduras sí lo están haciendo, pero todavía falta el fortalecimiento de ellas como empresa. Bueno, agradecemos a todas las personas que colaboraron con este esfuerzo. Realmente este documento puede ser un documento más, ¿verdad?, que se hace y que se archiva. Quisiéramos que con la información que ustedes nos dan, con la actualización, sea un documento que ustedes realmente lo van a usar, y realmente estamos dispuestos a que ustedes nos manden toda la información que podamos actualizar y que sea algo realmente que usted diga, sí, por lo menos esta es la foto del 2013, me sirve, estamos usando, ¿verdad? Todos tienen entonces mi dirección de correo electrónica para enviarme sugerencias sobre los informes de cada país.
En la mayoría de los países, yo ya no le quisiera llamar coyote, porque si es un actor tan importante que está manejando todos los volúmenes, creo que hay que ponerle más atención. Pero sí, en la mayoría de los países son intermediarios que tienen la capacidad, como en Guatemala, de llegar allá a Cabón, Lanquín, a la finca y comprar, por lo que nosotros observamos, al precio mayor, o sea, es el precio mayor de finca de todo Centroamérica. En Guatemala, ¿no? Pero en Honduras también, digamos, son intermediarios que pueden tener desde pequeños intermediarios conectados en redes, ¿verdad? Que es un intermediario que tiene una pulpería en un pueblito y que él le vende a otro intermediario y ese intermediario lo lleva a otra empresa. Pero hay, digamos, redes de pequeños intermediarios a grandes intermediarios en ambos países, que es bastante importante, Honduras y Guatemala. Por eso digo que es un actor importante que tiene que ser incluido para, si por ejemplo aquí el compañero estaba diciéndonos a los países, ojo, tengan cuidado, aumenten su calidad, ¿verdad? Eso tiene que ser una posición que va desde la empresa privada al gobierno y los proveedores de servicios para eso. Y el intermediario también tiene que ser capacitado, también tiene que ser convencido por sus clientes, ¿verdad? Porque ¿quién está comprando ahí en la calidad que él está pudiendo vender? Está vendiendo. Bueno, 3 más. Aquí, Marineo, Echado, Aníbal, y otra más, ¿sí? Bueno, entonces esa más. Contesto una pregunta y pregunto otra. Una cuestión es que no estoy tan de acuerdo contigo, Juan Pablo, porque el punto es que el intermediario, a diferencia de otros lados de Centroamérica, no sé cómo funciona el resto de Centroamérica, pero el intermediario financia al productor, le va a traer el producto y se lo lleva. El gran problema es que, por lo menos en Guatemala, como muy bien apuntaba Marilyn, todas las organizaciones, no es que la gran mayoría, a excepción de un par, 2 o 3, no tienen esa capacidad de financiamiento y de comercialización. O sea, no son una empresa. El intermediario sí es una empresa y él compra y vende y maneja un negocio, mientras las cooperativas en Guatemala, ya te digo, a excepción de 2 o 3 ejemplos muy claros, muy evidentes, que te los puedo decir, es Fedecovera, Fundalachoa y Copiasur, en tema de miel, por ejemplo, que está incursionando en cacao también. Ellas ya son empresas, ya tienen el negocio entendido. Hay otras organizaciones que no tienen ni siquiera eso, es una organización inclusive armada y no sin funcionalidad, mientras el intermediario sí es muy funcional, dinámico, tiene el mercado, tiene clientes, tiene muchos servicios al productor. Ahora, la pregunta que yo quería hacer es, ¿ustedes estudiaron la producción por estrato de diferente productor? Porque nosotros nos hemos dado cuenta de que el productor grande y el mediano está llegando, por lo menos en el caso de Guatemala, está llegando al 50% de la producción contra el pequeño productor. Ahora, a nivel de productores, obviamente el 70-80% son, si no más, el 90% son pequeños productores, pero el grueso de la producción en quintales de cacao, el mediano y el grande está ya llegando al 50%, y el pequeño se ha ido achicando de un 70-80% a llegar al 50%. No tenemos esa información, ¿verdad? Pero si ustedes la tuvieran, sería excelente. O sea, podríamos entrevistar, lo que pasa es que podemos entrevistar a algunos medianos productores y sé que tendríamos la información, pero si ya ustedes tienen algún estudio de estos, pues te agradezco mucho. Marilyn, y para todo, es que sí hay que apuntarle a la calidad. Yo estoy de acuerdo con Rafael Figueroa que hay que apuntarle a la calidad, pero vean, si ustedes tuviéramos aquí un grupo de productores contra nosotros, ¿qué es mejor? Yo he analizado precios y a veces es mejor producir el cacao lavado que fermentar, y póngale todos los puntos y comas que lleva. Y otro problema que tenemos es en la región es que todos los productores son de pequeños volúmenes, entonces siempre va a haber esa calidad,
y mayor que la que ustedes tienen de como fino, como todo lo que le podamos poner. Pero yo siempre he dicho que el cacao, después de una charla que tuve allá en Honduras con Eduardo Somarriba, que ya ahora también el cacao anda buscando convencional para cardiovasculares y todo. Entonces, ¿qué pasa? Ya otro grupo se está pasando allá a eso, vamos a tener que producir ya 2 tipos de cacao que van a ser necesarios. Y lo único que vemos es que dice el cacao de la región, aunque sea lavado, vean, ahorita me está haciendo molineros algo, que el sabor y el aroma entre el cacao orgánico y el otro es mejor. Me decía, ¿cuál? Es que no es orgánico. Entonces son cosas que hay que ir viendo, a ver hacia qué vamos a apuntarle en cuanto a la producción. Bueno, creo que podemos dejarlo por aquí. Bueno, Ramón quería decir algo, no vamos a cortarle la... pero bueno. Entonces vamos a ver, vamos a cerrar por aquí con esta parte de las cadenas. Como sigo con el llamado de que si alguien tiene una información que me pueda mandar, molineo de información, más datos, que podamos enriquecer el documento. Nosotros estaríamos en las próximas 2 semanas enriqueciendo cada uno de los documentos para más o menos el 5 o 6 de diciembre tener ya una versión final. Entonces, agradecemos la información. Ahora vamos a pasar a hablar un poco de lo que fueron